confía en tu destino. Jesús no descansó en la tumba, conquistó el reino de la muerte para siempre allí. Quédate, porque revelaremos cómo esa batalla oculta cambió tu destino espiritual para siempre hoy mismo. Si Cristo descendió para abrir las puertas, ¿estás viviendo como alguien realmente liberado? Hay una pregunta que casi nadie se atrevía a hacer en voz alta cuando Jesús expiró en la cruz: si Él era el Hijo de Dios, ¿por qué no subió de inmediato al trono del Padre? Los discípulos vieron el viernes de muerte, guardaron el sábado de silencio y recién el domingo amaneció la noticia de la resurrección. Entre una escena y la otra hay un vacío humano, pero no hubo vacío en el mundo espiritual. En esos 3 días invisibles ocurrió la operación más audaz del plan de salvación. Cristo descendió al reino de los muertos para romper desde adentro el poder de la muerte, quitar las llaves al carcelero y anunciar que la redención ya estaba consumada. Lo que la gente vio fue una tumba sellada, lo que el infierno vio fue la entrada del Rey. Para entender qué hizo allí, primero hay que recuperar la visión bíblica antigua sobre la muerte. El Antiguo Testamento habla del Seol, el Nuevo Testamento lo llama Hades. No era todavía el lago de fuego del juicio final, sino la morada general de las almas que ya habían partido. Muchos judíos creían que ese reino estaba dividido, una parte de consuelo, llamada seno de Abraham, donde reposaban los justos que murieron en fe, y otra parte de castigo, donde los injustos aguardaban en tormento. Era un lugar de espera, no de recompensa final. Las almas estaban retenidas porque el sacrificio perfecto todavía no había sido presentado. Por eso, cuando Jesús muere, su espíritu no va directamente a la gloria definitiva, sino al lugar donde estaba la humanidad en suspenso. Cuando Jesús anuncia que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, no está hablando de un sueño poético, sino de una misión. Pablo lo confirma al decir que Él descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Y Pedro añade un detalle que no podemos ignorar: Cristo, habiendo muerto en la carne, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, Jesús no estaba inerte, estaba activo. Su cuerpo reposaba en la tumba de José de Arimatea, pero su espíritu, unido a su divinidad, atravesaba el umbral del mundo de los muertos para proclamar que lo que los profetas habían anunciado por siglos se había cumplido en la cruz. ¿Quiénes eran esos espíritus encarcelados? No eran demonios a los que fue a perdonar. Eran almas humanas que habían muerto antes de la obra de la cruz. Gente que creyó en las promesas, pero que todavía no podía entrar en la presencia definitiva porque el sacrificio perfecto aún no había sido ofrecido. Estaban retenidos legalmente. Satanás tenía el imperio de la muerte porque por medio del pecado de Adán la humanidad había quedado bajo su jurisdicción. Nadie podía salir del Hades por sí mismo. Para eso tenía que entrar alguien más fuerte, alguien sin pecado, alguien que pudiera decirle al guardián: ya no es tuyo. Y aquí vemos la genialidad divina. La única puerta de acceso al reino de la muerte era morir. Los pecadores entraban porque el pecado los empujaba. Jesús entra porque Él mismo entrega su vida. Nadie me la quita, yo la pongo, dijo. Él muere como hombre sin pecado y por eso la muerte no tiene derecho a retenerlo. Entra como si fuera prisionero, pero en realidad es un conquistador infiltrado. Su muerte es la llave para atravesar el umbral, su santidad es el poder para no quedarse allí. El Nuevo Testamento deja ver que ese descenso tuvo carácter de guerra. En Hebreos leemos que Jesús participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y en Apocalipsis el Cristo resucitado declara: estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Si ahora Él tiene las llaves es porque se las quitó a alguien. Esas llaves son el símbolo máximo de autoridad sobre ese reino. Antes, quien moría quedaba allí esperando. Después de Jesús, el que cree en Él tiene salida porque su Señor posee la cerradura. Los cristianos de los primeros siglos lo entendieron tan claro que lo pusieron en su resumen de fe: descendió a los infiernos. No lo agregaron como leyenda,
sino como defensa de una verdad poderosa. Jesús no solo venció en la cruz de manera invisible. También fue al lugar donde todos los seres humanos terminaban y proclamó que la redención estaba consumada. Hay escritos antiguos, como el llamado Evangelio de Nicodemo, que pintan la escena de forma casi cinematográfica, el Hades temblando ante una luz que nunca había visto, las puertas resistiéndose, Cristo ordenando que se abran, Satanás siendo atado y los patriarcas saliendo en procesión detrás del segundo Adán que los toma de la mano. Esa imagen concuerda con la parábola que Jesús contó sobre el rico y Lázaro. El justo era llevado al seno de Abraham, un lugar de paz, pero separado por un gran abismo del lugar de tormento. Nadie podía cruzar de un lado al otro. Era una paz incompleta, porque seguía siendo el reino de la muerte. Lo que hace Cristo al descender es anunciar que el tiempo de espera terminó. Él es el Mesías prometido, el Cordero que quita el pecado del mundo, y por lo tanto la puerta hacia el cielo verdadero queda abierta. Algunos preguntan entonces, si Jesús fue al Hades, ¿cómo pudo prometerle al ladrón arrepentido hoy estarás conmigo en el paraíso? La respuesta está en el contexto judío. Ese lugar de consuelo dentro del Hades también era llamado paraíso, en contraste con la zona de sufrimiento. Lo que Jesús le promete al ladrón es, donde yo vaya hoy en mi misión, tú irás conmigo, no quedarás en la parte de tormento, estarás en la sección de paz junto al Rey que desciende. Otros estudiosos señalan que la puntuación del texto griego permite leer, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, es decir, la promesa se formula ese día y se cumple con la resurrección. En cualquiera de las dos lecturas el punto central no cambia, Jesús no fue derrotado al morir, fue a conquistar. Detrás de todo esto hay una lógica espiritual profunda. Satanás obtuvo su dominio porque introdujo el pecado en la humanidad y el salario del pecado es muerte. Mientras la deuda no estuviera pagada, la muerte tenía derecho legal sobre todos. La cruz paga la deuda, el descenso ejecuta la victoria en el territorio enemigo. Por eso Pablo exclama, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón era el pecado, y Cristo lo arrancó. Desde entonces la muerte para el creyente ya no es una prisión cerrada, es un pasillo vigilado por su Señor. Pero la historia no termina con ese descenso glorioso. El Evangelio de Mateo registra que, después de la muerte de Jesús, muchos sepulcros se abrieron y santos que habían dormido aparecieron en la ciudad. Era como si una onda expansiva de resurrección hubiera salido del Hades. Era la prueba visible de que las puertas se habían abierto. Más tarde, los apóstoles predicarían que Jesús subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. La imagen es la de un general victorioso que regresa de la campaña trayendo a los prisioneros liberados. Sin embargo, el enemigo no se rindió. Al no poder retener al Hijo de Dios, atacó la fe de los hombres. Los líderes religiosos pagaron para que circulara la mentira de que el cuerpo había sido robado. Desde entonces, la estrategia de las tinieblas ha sido la misma: si no puedo negar la victoria en el mundo espiritual, voy a nublar la mente de los que viven en la tierra para que no crean. Por eso hoy todavía hay quienes reducen el descenso de Cristo a una metáfora del sufrimiento. Pero la iglesia antigua lo proclamó como un hecho: Cristo bajó, venció y salió con las llaves. Y todo esto nos trae a la consecuencia más importante: si Jesús tiene las llaves, la muerte ya no es un territorio controlado por el miedo. El creyente no muere para caer en manos de Satanás, muere para entrar en una esfera por la que Cristo ya pasó y que Cristo ya reclamó. Y un día, cuando suene el juicio del gran trono blanco, la muerte y el Hades tendrán que entregar a todos los que guardaron, porque su poder es temporal. Después de eso, dice Apocalipsis, también ellos serán echados al lago de fuego. La cárcel será destruida, el carcelero será juzgado, y solo quedará la vida eterna para los que están en Cristo. Así que la pregunta ya no es si Jesús descendió o no. La Biblia, los credos, los testimonios de la iglesia lo afirman. La pregunta es ¿qué haces tú con esa victoria? Él bajó a la oscuridad para que tú no tengas que bajar solo.
Ir a la tumba sin Cristo es entrar en una puerta que no controlas, ir a la tumba con Cristo es atravesar una entrada que está en manos de tu Salvador. Él ya recorrió el camino más temible para que tu último aliento en la tierra no sea terror, sino transición. Ese es el poder de los 3 días ocultos. Los padres de la Iglesia meditaban en este misterio especialmente el Sábado Santo. Mientras el cuerpo de Jesús reposaba en la tumba, enseñaban que el alma del rey estaba irrumpiendo en la fortaleza del enemigo. No era un día de vacío, era un día de conquista silenciosa. Por eso hasta hoy, en muchas liturgias orientales, se canta como si el Hades hablara aterrado: ¿quién es este que entra vestido de sangre? He recibido a muchos muertos, pero a este no puedo retenerlo. Es una forma poética de decir que la muerte, por primera vez, se tragó a alguien que no podía digerir. También vale la pena recordar que no todos los cristianos han interpretado cada detalle de la misma manera. Algunos reformadores dijeron que la frase descendió a los infiernos podía entenderse como el sufrimiento máximo de la cruz, como si allí Jesús hubiera experimentado el abandono que merecíamos nosotros. Pero aún esa lectura reconoce lo esencial: Cristo fue hasta lo más bajo, hasta el punto más hondo de la condición humana, para levantar desde allí al pecador. Las iglesias católica y ortodoxa, en cambio, defienden que el descenso fue real y victorioso. Las dos visiones coinciden en el centro: la muerte no tuvo la última palabra. Y ahora que sabes que la muerte ya fue visitada por Jesús, la pregunta se vuelve personal. ¿Estás viviendo como alguien que pertenece al que tiene las llaves, o como alguien que todavía piensa que la muerte es un muro que borra todo? Si Cristo abrió el camino, vivir con miedo constante a morir es darle más crédito al antiguo carcelero que al Rey resucitado. Nuestra esperanza no es una frase bonita en Pascua, es un hecho espiritual. Hubo un día en que el Hijo de Dios bajó a las profundidades, proclamó su triunfo y salió con autoridad sobre ese territorio. Por eso este mensaje no es solo información bíblica para tu mente, es un llamado para tu corazón. Si Jesús descendió para rescatar a los que esperaban, también puede descender hoy a tus sombras, a los lugares de tu interior donde te sientes atrapado, a las culpas viejas que parecen cadenas. Él sigue siendo el que entra donde nadie más puede entrar. Así como rompió las puertas de bronce del Hades, puede romper las puertas que tú levantaste por pecado, por vergüenza o por incredulidad. La condición es la misma de siempre: creer en Él, rendirse a Él, dejar que el que tiene las llaves sea también el que gobierne tu vida. Y mira el hilo que recorre toda la Escritura: un Dios que no se conforma con mirar desde lo alto, que no se sienta en su trono observando el sufrimiento humano desde una distancia segura. No, Él baja. Baja al polvo, baja al barro, baja al llanto. Bajó al Edén buscando al hombre escondido entre los árboles, bajó a Egipto para liberar con mano fuerte a un pueblo esclavo, bajó al desierto para alimentarlos con pan del cielo y agua de la roca. Y finalmente bajó en Jesús, el Verbo hecho carne, para vivir entre nosotros. Y cuando parecía que no podía descender más, bajó todavía más, al territorio del silencio, al dominio del Hades, al vientre de la oscuridad donde reposan los que ya no tienen voz. Allí, donde la esperanza se apaga y los gritos no rebotan en ninguna pared, Él encendió una luz. Ese es su carácter: un Dios que desciende para luego levantarnos, que se humilla hasta el polvo para coronarnos con gloria, que atraviesa los abismos para abrirnos un camino de regreso. Si lo hizo cuando nadie lo veía, si conquistó la noche más profunda mientras el mundo dormía, ¿cuánto más podrá hacer ahora que reina vivo, glorificado y con toda autoridad? El descenso al Hades no fue un símbolo, fue una invasión divina, el Creador irrumpiendo en el territorio de la muerte para desmantelar su trono, romper sus cerraduras y arrebatar sus llaves. No hay excusa, no hay distancia, no hay cadena que Él no haya visto primero. Solo falta que tú te rindas al que posee las llaves. Hoy es el día de hacerlo, no lo pospongas más. Suscríbete a nuestro canal Loto y Destino y deja que el destino te muestre el camino. Confía en tu instinto, confía en las señales y confía en tu destino. Dale like,
Activa la campanita y déjanos tu comentario para seguir creciendo juntos esta comunidad llena de reflexión, misterio y señales que conectan con el alma.